Historia del arte. Renacimiento. El Renacimiento es la edad de los descubrimientos, una visión nueva del mundo, un mundo en el que el hombre determina su propio destino. Todo el pensamiento se vuelca en el arte, en la búsqueda y en la experimentación. En todos los campos se trazan nuevos caminos. La descripción realista de la naturaleza y del hombre es el objetivo principal de los artistas del Renacimiento. El hombre descubre su unicidad y su individualidad. Los rostros de esta época irradian un sentimiento de seguridad que ha superado los temores medievales de la retribución divina y del juicio final. Florencia es la cuna de la nueva época. En ella, a finales de la Edad Media, emerge una imagen nueva del hombre, una actitud mental que llamamos humanismo, porque coloca al hombre en el centro de todas sus ideas. La historia del Renacimiento es la historia de las ciudades independientes de Italia. Florencia, la ciudad de los Medici, era una de las más ricas y poderosas. El nuevo sentimiento de seguridad y la nueva riqueza se desplegaron abiertamente y sin timideces en las artes. En un torneo celebrado en la ciudad de Larno en 1469, el joven Lorenzo de Medici apareció con la leyenda «Retorna el tiempo». Esta frase expresaba la aspiración suprema de la época, el retorno de una edad ideal. El anhelo de renovación, de rejuvenecimiento, dio a esta época su nombre, Renacimiento. Durante mucho tiempo la idea de una renovación se había extendido por Italia. Nunca se había olvidado que Roma había sido el centro del mundo. Y la arquitectura en las ciudades-estado italianas había sido siempre especialmente diseñada para convertirse en el símbolo de las ideas de la ciudad. Como en Florencia, donde la reconstrucción de la antigua catedral iba a ser coronada por una cúpula de altura y anchura inmensas. Sin embargo, los arquitectos de la época hacia 1420 estaban al límite de sus posibilidades. Las dificultades técnicas parecían insuperables. La técnica de la edificación con bóvedas, heredada de la Alta Edad Media, había caído en el olvido. Solo un hombre sabía qué hacer. Era Filippo Brunelleschi, el arquitecto brillante que imaginó la solución. Desarrolló un método de levantar las grandes bóvedas sin soportes temporales. Con la creación de esta obra maestra, dio a Florencia un emblema visible desde todos los horizontes. El espíritu audaz del Renacimiento llevó a cabo la tarea legada por la Edad Media como un problema sencillamente insoluble. La cúpula de la catedral florentina se convirtió en la expresión visible de las nuevas aspiraciones de la época. En ninguna otra parte desarrolló el hombre en la Edad Media tardía un sentido tan alto de autoconfianza como en la rica y próspera ciudad mercantil de Florencia.
También estaban aquí los artistas capaces de expresar esta nueva actitud. Uno de los más importantes fue Donatello. Hacia 1415 el gremio de armeros le hizo el encargo de crear una estatua de mármol en honor de su santo patrón, San Jorge. Los armeros deseaban ver su oficio representado en la armadura del caballero cristiano y recibieron mucho más, la primera escultura de tamaño natural desde la antigüedad. Allí está, descansando en sí misma, segura y completa. Esta concepción de la figura humana era completamente nueva. La viveza y animación de la escultura está acentuada por la claridad y simplicidad de sus contornos. Miguel Ángel dijo una vez que sería posible tirar por una pendiente una buena escultura sin que se rompiera ninguna de sus partes. En el San Jorge de Donatello, esta idea se había hecho realidad. La autoconfianza irradiada por esta escultura caracteriza la nueva imagen del hombre, no solo en el arte, sino en la sociedad. El rango de un individuo ya no fue determinado jamás por el nacimiento o el origen, sino en gran medida por sus logros personales. Esto se realizaría en la infinita variedad de las actividades humanas, políticas, militares, mercantiles o artísticas. La habilidad era decisiva. Surgió una élite de hombres hábiles. Líderes militares como Francesco Sforza en Milán también respondían a estas cualidades. Los Medici en Florencia lideraban la banca internacional más próspera. El círculo de amigos de Lorenzo el Magnífico comprendía artistas, poetas y estudiosos de todas las capas sociales. En la Edad Media, el individuo se miraba a sí mismo sobre todo como miembro de una población, una parroquia, un grupo social, una familia, como parte de una colectividad. En Italia, en esta época, el individuo se libera de estas ataduras. El hombre comienza a ser consciente de sí mismo como individuo, con personalidad propia. En la Edad Media las poblaciones estaban orgullosas de sus santos, cuyas reliquias veneraban en las iglesias. En el Renacimiento la gente comienza a estar orgullosa de sus contemporáneos importantes, artistas, poetas y jefes militares. Los artistas firman abiertamente sus obras, se liberan de las restricciones de los gremios y se convierten en particulares al aceptar los encargos. Surge un nuevo culto a la fama. Los monumentos no tienen otro propósito que enaltecer la memoria de una persona y sus hazañas. Esta finalidad surge por primera vez desde la antigüedad. Hasta la República de Venecia, que reservaba celosamente sus honores para sus propios súbditos, insistió en la construcción de un monumento ecuestre para un líder de tropas mercenarias. El encargo fue encomendado a un escultor experimentado, el florentino Andrea Verrocchio. El condottiero Bartolomeo Colleoni entra en batalla montado en su caballo, destacándose altivo en la plaza de San Giovanni e Paolo. El resurgir social del artista en el Renacimiento era una condición esencial para que florecieran las nuevas ideas. Los poetas del Renacimiento descubrieron la belleza del paisaje y los ciudadanos la belleza de sus ciudades. En 1401 los hilanderos, uno de los gremios más poderosos que con su riqueza influían poderosamente en la vida de Florencia, convocaron un concurso artístico. El vencedor recibiría el encargo de la nueva puerta de bronce del baptisterio. Se ha conservado el trabajo de los dos concursantes. Los dos relieves describen el sacrificio de Isaac. El premio lo ganó el orfebre Lorenzo Ghiberti. En su sacrificio de Isaac se mezcla la gracia y la delicadeza de líneas del gótico tardío con el ideal antiguo de la belleza física.
Más tarde, Ghiberti recibió el encargo de hacer otra puerta para el baptisterio. El escultor de bronce se esforzó por emular las posibilidades de la pintura. En su relieve plasmó no solo formas arquitectónicas e interiores, sino también paisajes. En una imperceptible graduación desde las figuras tridimensionales hasta las más delicadas elevaciones del fondo, el escultor evoca la profundidad del espacio y su atmósfera. En los paneles de la puerta se narran historias del Antiguo Testamento, historias de Abraham, Caín y Abel y José. En estos paneles, Ghiberti unió varios episodios de la narración bíblica mezclándolos en secuencias pictóricas. Con el control del espacio, su arte crea una nueva unidad en la diversidad de motivos. La combinación de espacio y figura en Ghiberti fue un logro fundamental para el arte de composición del Renacimiento. Miguel Ángel encontró esta puerta tan bella que dijo que era digna de adornar las puertas del paraíso. Desde entonces es conocida con el nombre de Puerta del Paraíso. Ghiberti se aprovechó en estos relieves de una de las invenciones más importantes de la época en Florencia, la invención de la perspectiva. Naturalmente, los pintores de la antigüedad y de la Edad Media sabían que cuanto mayor es la distancia, más pequeños parecen los objetos, que la posición de un objeto en relación al ojo del observador determina su apariencia en cuanto a longitud. Sin embargo, sus tentativas carecían de una aproximación sistemática. La ley de la perspectiva fue encontrada por el brillante arquitecto florentino Filippo Brunelleschi. Una de las primeras pinturas monumentales hechas según el nuevo sistema de leyes ópticas y matemáticas se encuentra en el fresco mural de la iglesia florentina de Santa María Novella. El fresco mural de Masaccio pinta la Santísima Trinidad con María y Juan. Una capilla sencilla de bóveda de cañón se abre en medio de una estructura de columnas y pilares. En ese punto, la pared del pasillo de la iglesia parece que se rompe y es posible penetrar en ella. Por primera vez era posible representar el mundo tal como el hombre lo percibía. En las pinturas hechas con perspectiva todo se ve desde el punto de vista del observador. Nunca antes se había tenido tan en cuenta al ser humano individual. En el claustro de la iglesia franciscana de Florencia, Filippo Brunelleschi construyó una capilla que servía a los monjes de sala capitular. Actualmente se conoce con el nombre de sus donantes, la rica familia Pazzi. El secreto de Brunelleschi está en la simplicidad del efecto de conjunto que destaca todos los elementos individuales arquitectónicos, elevándolos a una gran dignidad formal. En el interior todo está desarrollado desde la piedra gris a las superficies blancas de la pared. Ningún mural es comparable con la dignidad de esta belleza autosuficiente. El espacio descansa en sí mismo.
sus proporciones claras y simples, el límite ininterrumpido de su entablamiento, la pureza de sus arcos en semicírculo, las bóvedas de cañón y la recurrencia de las superficies geométricas crean una armonía excepcional. Tenemos que recordar los anhelos góticos por las alturas en los tiempos inmediatamente precedentes para valorar la ruptura dramática con el pasado que representa este estilo nuevo de arquitectura. En la Loggia de los Inocentes, construida en Florencia desde 1419 en adelante, Brunelleschi eleva el motivo de las arquerías con columnas a una expresión dominante. Había sido una práctica común en Italia diseñar las fachadas de hospitales como atrios abiertos. Estas loggias eran zonas de recreo para los convalecientes. Brunelleschi se aprovechó de esta costumbre, aunque no hay nada aquí que recuerde el origen medieval del motivo. La loggia expresa la simetría pura de las proporciones clásicas. En los tímpanos de las arcadas encontramos los famosos medallones con los niños del estudio de Della Robbia, informando al visitante de esta manera tan elaborada del propósito caritativo del edificio. Se cuenta que Brunelleschi viajó a Roma para estudiar las ruinas de los edificios antiguos. Los habitantes de la ciudad lo tomaron por un buscador de oro cuando comenzó a excavar entre las ruinas como un arqueólogo en su búsqueda de los fundamentos y restos decorativos de los edificios. El arquitecto hacía esta investigación para medir y sacar escalas de las proporciones. Su intención no era simplemente copiar estas construcciones, deseaba crear un estilo arquitectónico nuevo en el que los elementos clásicos, columnas, pilares, arcos, entablamientos y gabletes, perfiles estructurales de puertas y ventanas, se mezclaran en una nueva armonía con el nuevo estilo de esta época. La tarea más distinguida de la arquitectura civil fue la construcción del palazzo, el palacio familiar urbano de la nobleza y de los burgueses ricos. León Battista Alberti, un hombre de educación universal y el teórico de arquitectura más eminente del siglo XV, diseñó este palacio urbano para la familia de comerciantes Rucellai en Florencia. Sus 3 pisos están divididos por una red delicada de pilastras, vigas y sillerías. Aquí las pilastras siguen los órdenes dórico, jónico y corintio. Alberti había observado esta secuencia en edificios romanos como el Coliseo. En el Palacio Rucellai, todos los motivos arquitectónicos están aplicados solo como finos relieves, a modo de ornamento sobre la pared lisa. Las pilastras y las vigas no soportan pesos reales como en el Coliseo. Así pues, Alberti, al copiar el edificio antiguo, había aprovechado una de sus ideas esenciales insinuándola, pero vaciándola de contenido. La forma medieval del palacio urbano florentino aparece con una monumentalidad refinada por la antigüedad. Los arquitectos de esta época se enfrentaban a tareas completamente nuevas debido a los hombres ambiciosos de la planificación urbana. Cuando Enea Silvio Piccolomini sube a la serie apostólica en 1458 como Papa Pío II, inmediatamente ordena reconstruir su ciudad natal, Corsignano, dándole el nuevo nombre de Pienza.
Se construyen una nueva catedral y un nuevo palacio para el Papa, el obispo y el ayuntamiento. En torno a una plaza regular en forma de rectángulo, Pienza es el primer ejemplo de planificación urbana unitaria en el Renacimiento. Uno de los conceptos favoritos de los arquitectos del Renacimiento fue la construcción de planta central, una edificación cuya forma básica era un círculo o un polígono regular. Leonardo da Vinci, el genio universal, también demostró un interés apasionado por estas soluciones ideales en sus diseños. Edificios de esta clase ya existían naturalmente en la Edad Media. Muchos baptisterios, como el de Florencia, eran edificios de planta central. El Renacimiento se apropió de esta construcción y la enriqueció. Hasta el joven Rafael abraza claramente la idea de la perfección de un templo redondo en su pintura del matrimonio de la Virgen, en el Museo de Brera. Abierto por todos los lados, la simetría de este templo desborda sus contornos. La arquitectura ennoblece el espacio. En 1502, Donato Bramante, el arquitecto lombardo y amigo de Rafael, recibió el encargo de hacer un monumento en el patio del claustro romano de San Pietro in Montorio. Tenía que ser construido sobre el lugar donde, según la tradición, Pedro, el príncipe de los apóstoles, había sufrido el martirio. Bramante construyó un templeto, un templo pequeño sobre una planta puramente circular. El diseño de este edificio, construido completamente según elementos antiguos, es simple y rico a la vez. Las columnas encierran un anillo en forma de cilindro, levantado sobre un pódium con escalera. Pertenecen al dórico y hacen referencia a las virtudes heroicas del mártir. La balaustrada del entablamiento suaviza la pesadez y el patetismo contenido de la subestructura. Tal riqueza de expresión con elementos tan simples era el lenguaje redescubierto y siempre nuevo del clasicismo. No es de extrañar que el Papa Julio II le diera el encargo arquitectónico más importante de Occidente a Bramante. Naturalmente, Bramante también deseaba construir San Pedro, la iglesia principal de la cristiandad, como un edificio de planta central, aunque mucho más complicado que el templeto. Más tarde, en el siglo XVI, los arquitectos ya no estaban satisfechos con realizar la idea de la planta central solo para las iglesias. La famosa Villa Rotonda de Andrea Palladio, cerca de Vicenza, es una casa de campo con 4 lados iguales. Los 4 vestíbulos con columnas en forma de fachada de templo ennoblecen el edificio central simplemente cubicular. Desde los 4 lados se divisa una panorámica de las fértiles colinas del paisaje. No es una casa propiamente residencial, más bien es un símbolo escultural de la vida libre en el campo. Con sus motivos sacros de fachada de templo y cúpula, Villa Rotonda parece un edificio de culto de una armonía ideal, utópica con la naturaleza, solo posible aquí, lejos del abigarramiento de la ciudad. ¿Qué es lo que hace a esta arquitectura del Renacimiento tan diferente de todo lo anterior? La medida y la proporción. Los críticos de arte y los teóricos de esta época han apuntado constantemente las analogías entre la arquitectura y la figura humana. El capitel de una columna se compara con la cabeza, el fuste con el cuerpo y la basa con los pies. Todas las ideas de los artistas del Renacimiento se centran en un solo tema, la figura humana.
Leonardo exploró los secretos del cuerpo humano y sus órganos internos diseccionando más de 30 cadáveres. Recogió sus conocimientos en sus dibujos excepcionales de anatomía. Leonardo comparó la estructura del cuerpo humano con la de la Tierra. Encontró analogías entre las estructuras óseas, la carne y la circulación de la sangre por las venas, con las montañas, la tierra y el agua fluyendo por los ríos. El hombre podía ser considerado como la imagen y el centro del macrocosmos. El instrumento exacto de la perspectiva lineal hizo posible poner las artes visuales al servicio de un conocimiento científico del mundo. En el famoso libro del conde Castiglione se defendía que el dibujo ayuda a juzgar la perfección de las esculturas antiguas y modernas, y también a percibir la simetría en el hombre y en todos los seres vivos. Para los artistas del Renacimiento, el cuerpo humano era la quinta esencia de toda belleza. Una belleza que ahora percibe la luz del día por primera vez desde la glorificación del hombre en la antigüedad. El cuerpo desnudo se miraba como el reflejo del esplendor y de la perfección divina. En el nacimiento de Venus de Botticelli, saliendo de la espuma del mar, esta idea encuentra su expresión más bella. Sobre el cuenco de una concha, la diosa del amor ha salido del mar. Los céfiros impulsan la concha en medio de una lluvia de flores hasta la playa, donde una ninfa sale rápida hacia ella con un manto de púrpura. En la selección de este tema, Botticelli y sus aprendices de la Casa de los Medici se han inspirado en poetas como Poliziano, que a su vez se inspiró en los poetas de la antigüedad. Botticelli percibía la belleza como una unidad en la que el espíritu y la sensualidad no podían separarse. Un sentimiento de ensueño y forma rítmica fluye a través de la famosa primavera. La pintura toma su nombre de la figura juvenil de la primavera, vestida con una túnica de flores. Con su mano extendida desparrama los pétalos fragantes de las flores. Botticelli, con una gracia y belleza desconocidas hasta entonces, convirtió a la primavera en alegoría poética del Renacimiento. Los velos ondulantes, el movimiento gracioso de los cuerpos, las líneas fluctuantes de los pliegues, el paisaje mágico revelan un sentido extremadamente refinado de belleza.
La filosofía del Renacimiento fue acusada repetidamente de secularización y aún peor de neopaganismo. No fueron pocas las voces contemporáneas que fustigaron la secularización general. El dominico Savonarola se convirtió en el más furibundo acusador del nuevo espíritu de su tiempo. Entre 1492 y 1498, fecha en que fue quemado como hereje, dominó Florencia con sus sermones morales y políticos. Pedía expiación y penitencia por la lujuria y la sensualidad. Pero Savonarola no logró detener el desenvolvimiento de las actitudes humanistas en las ideas y en el arte de la nueva época. Esta estatua hizo época. Se trata del David en bronce de Donatello. Creada hacia 1430, fue la primera escultura desnuda a tamaño natural desde la antigüedad. Lo que la distingue de los desnudos medievales no es solo la sensualidad viva de sus miembros y de su piel, sino el redescubrimiento de las leyes naturales del movimiento. Donatello había descubierto el contrapunto de las figuras antiguas. Una pierna sostiene el cuerpo mientras la otra está libre y se dobla ligeramente a un lado. Cada parte del cuerpo está penetrada de este ritmo de soporte y flexibilidad. Aparece un nuevo lenguaje corporal de reposo y movimiento unidos. Es la expresión de la superación de la soledad y de la apertura al mundo. Es una búsqueda de pregunta y respuesta. Cuando Miguel Ángel, unos 70 años después, recibió el encargo del Consejo de la ciudad de Florencia de crear otra estatua de David, esta vez hecha de un bloque gigantesco de mármol, aplicó la misma ley de contraposto para ganar dramatismo. Actualmente una copia del gigante está delante del Palazzo Vecchio. El original precioso de Miguel Ángel se conserva en la sala de la cúpula de la Academia, a salvo de los daños del viento y el clima. Su David no tiene la postura del vencedor sobre la cabeza del Goliat derrotado. Está esperando batalla y sus ojos buscan a su adversario. Cada músculo está tenso, en alerta, a la defensiva. Con esta estatua, Florencia deseaba demostrar su fortaleza y su disposición a la batalla contra sus enemigos de todos los tiempos. Hacia 1475, el versátil Andrea Verrocchio, escultor del Coleoni en Venecia, recibió el encargo de pintar un cuadro sobre el bautismo de Cristo en el río Jordán. La estructura ósea y nervuda del modelado de las figuras masculinas revelan el realismo anatómico y precisión gráfica que enorgullecían a los artistas florentinos. Solo hay una figura que ya no se acomoda a este ideal estático. Es el ángel arrodillado a la izquierda, al que su compañero de la derecha mira con admiración. Y tiene toda la razón para admirarlo, porque este ángel ha sido creado no por Verrocchio, sino por la mano de un artista diferente, por su discípulo genial, Leonardo da Vinci. Hay una gracia maravillosa en la manera como vuelve su cabeza, en la delicadeza de su perfil, en el brillo dorado de su pelo. Este ángel realmente parece que viene de otro mundo. Se cuenta que al darse cuenta Verrocchio de que había sido superado por su aprendiz, ya no volvió a coger un pincel. La figura única de Leonardo personifica en su forma más pura al hombre del Renacimiento, un espíritu intelectual y cultural conocido como el hombre universal. Es el ideal de un hombre educado universalmente y dotado de un talento creativo en todas las artes y en un control perfecto de su propio cuerpo.
Las pocas pinturas que comenzó y las todavía menos que terminó han sido conservadas en un estado ruinoso o falsificadas. Sin embargo, lo que permanece de su famosa Última Cena todavía sobrecoge. Leonardo abre la pared del refectorio. Una habitación profunda aparece delante de nosotros. El observador renacentista, sin embargo, estaba muchísimo más impresionado por la presentación de Leonardo de un clímax dramático que él puso en la narración bíblica. Eligió el momento en que Cristo anuncia que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Surgen reacciones encontradas y tumultuosas. Algunos se quedan rígidos de espanto, otros se enfurecen llenos de indignación, impotentes y rabiosos. Un discípulo pregunta si es él quien va a traicionar a su maestro. Su vecino profesa su inocencia. Solo Judas permanece sentado e inclinado hacia adelante, inmóvil. Desde la silueta oscura de su perfil observa al hombre al que va a traicionar. Nunca se había expresado antes en una sola pintura tal cúmulo de pasiones y emociones humanas. Ningún artista anterior había sido capaz de transcribir los sentimientos íntimos del hombre con tanta claridad y viveza en movimientos y gestos corporales. Por fin aquí el objetivo del constante estudio de la perspectiva y de la anatomía encontraba su realización. El poder de convicción y la transmisión intelectual de mensajes espirituales en la pintura dependía de la empatía lograda en los gestos corporales y en la credibilidad del ambiente descrito. En el siglo XV, la vieja tradición de las pinturas murales profanas revivió y contempló un nuevo amanecer. Andrea Mantegna iba a adornar con frescos las paredes de la llamada Cámara de los Esposos en Mantua. Era el salón de honor del Palacio del Duce, donde los nobles celebraban sus bodas. Los frescos tenían como tema la gloria alcanzada por el duque Gonzaga y su familia. El inmenso fresco muestra al duque rodeado por su familia y sus cortesanos. Observamos los rostros orgullosos y enfatuados de hombres ambiciosos. El pintor se había propuesto no ocultar nada, pintar a los personajes como eran en realidad, bellos o feos, lo más cercanos posible a su imagen real. Sin embargo, deseaba sobre todo modelarlos en una corporeidad tridimensional tal que el espectador sintiese la presencia viva de esos personajes. Técnicamente los frescos de Mantegna tienen una gran perfección. El observador es arrebatado por las características individuales de las figuras. Sin embargo, todavía no poseen esas figuras esa cualidad que los discípulos de Leonardo, a pesar del estado ruinoso de la pintura, han conservado hasta hoy. La vida íntima, la unidad misteriosa de cuerpo y alma que fue descubierta por el Alto Renacimiento. Miguel Ángel estaba destinado a dar la gran forma simbólica a esa unidad en el momento supremo de la historia de la creación. El rayo divino hace surgir de la nada la figura de Adán. Dios Padre, sostenido por ángeles, infunde su espíritu divino sobre el primer hombre creado a su imagen. Antes de Miguel Ángel, ningún pintor se había atrevido a pintar este momento supremo del Génesis solo a base de miradas y gestos. El espíritu divino en el hombre era la fuente de la inspiración humanista del Renacimiento. No olvidemos que este trabajo tan maravilloso fue realizado en medio de angustias y tormentos mentales. Nadie expresó esto con más intensidad que el mismo Miguel Ángel cuando dijo: «Mi única alegría es mi tristeza, mi único descanso,
el duro trabajo. En la misma época en que Miguel Ángel estaba terminando la Capilla Sixtina, Julio II empleó a otro pintor, Rafael, de una naturaleza y temperamento opuestos totalmente a los de Miguel Ángel. En Roma se contaba un incidente que caracteriza a los dos pintores. Un día Rafael, rodeado por sus discípulos y admiradores, se encontró con Miguel Ángel. Este le dijo con desprecio: «Pareces un príncipe desfilando con tus cortesanos». Rafael le replicó: «Y tú pareces tan solitario como un ahorcado». Con sus dibujos de Madonas, Rafael creó una imagen completamente nueva de la Madre de Dios. Deseaba conseguir la pureza y simplicidad más grandes. Rafael acentuó la cercanía humana y el encanto natural de la relación maternal. Sin embargo, esta simplicidad es el resultado de estudios muy duros y de intentos constantemente repetidos. Lo mismo que Miguel Ángel, Rafael era un artista con una capacidad increíble de trabajo. Pero al contrario que los trabajos artísticos de Miguel Ángel, las pinturas de Rafael producen la impresión al verlas de que han sido creadas sin esfuerzo. La época del Renacimiento estaba inspirada por la idea de la unificación de Italia. Los territorios de la nación habían estado divididos durante siglos por las rivalidades entre las ciudades-estado y los tiranos. Los papas romanos persiguieron el objetivo de la unificación con todos los medios políticos y espirituales a su alcance. Julio II, un papa que era más soldado que sacerdote, desplegó todos sus esfuerzos militares en la extensión y defensa de los estados pontificios y logró hacer de Roma el centro artístico de Italia. Julio II encargó a Rafael la decoración de los apartamentos papales, que se reducían a 3 habitaciones en el piso superior del Palacio Vaticano. Rafael cumplió este encargo entre los años 1509 y 1517, ayudado por sus discípulos. Los frescos de estas habitaciones relativamente pequeñas constituyen los logros más grandes del arte renacentista. En cada pared hay una única composición centrada en un tema. El tema de los murales pretendía glorificar la Iglesia católica y la autoridad del Papa. Cada una de las pinturas refleja el deseo más profundo y el objetivo más buscado del Renacimiento, la reconciliación del cristianismo con la cultura antigua. En la disputa del sacramento, la Santísima Trinidad aparece rodeada por la multitud celestial de patriarcas y santos sobre la hostia del altar. Los padres de la Iglesia, los papas, los laicos y los contemporáneos de Rafael disputan sobre los secretos insondables de la muerte expiatoria de Cristo.
Este triunfo de la Eucaristía está confrontado por el triunfo de la filosofía en la escuela de Atenas. La pintura toma su nombre de los dos hombres que atraviesan la amplia habitación de bóveda de cañón discutiendo serenamente entre sí: Platón y Aristóteles, los pensadores paganos de la antigüedad que más han influido en la filosofía occidental. Sus discípulos están reunidos a ambos lados discutiendo seriamente como buenos alumnos. En esta pintura Rafael ha establecido también una unión con su propio tiempo mediante los retratos de sus contemporáneos. Presenta a su mecenas el Papa León X de la Casa de los Medici en compañía de dos cardenales. El Papa es reconocible fácilmente por su sensualidad y por su corpulencia de sibarita, tal como lo describieron sus contemporáneos. En sus manos lleva una lupa para contemplar las miniaturas de un manuscrito precioso. Es una alusión a los afanes humanistas de León. La cara abotargada no ha sido idealizada ni embellecida, pero Rafael no expone las flaquezas de este hombre. Clemente VII fue el segundo Medici que ocupó el trono de San Pedro. Inmediatamente encargó a Miguel Ángel decorar la nueva sacristía de San Lorenzo en Florencia como una capilla mortuoria. La habitación no era muy amplia, pero tenía una gran altura. Podía acomodar tumbas en 3 lados. El cuarto estaba reservado para el altar. Miguel Ángel diseñó en las paredes de 2 lados una arquitectura de nichos en 3 pisos con un relieve finamente estructurado y esculpido con nitidez. En los nichos del medio sitúa a los Medici difuntos, los duques Giuliano y Lorenzo. Miguel Ángel no estaba interesado aquí en que los retratos fuesen semejantes a los originales. Dijo: ¿quién querrá saber dentro de 1000 años cómo eran? Las figuras jóvenes, sublimes como gobernantes, están entronizadas sobre los sarcófagos que hay a sus pies, donde están inclinadas las personificaciones de las horas del día: la aurora, el crepúsculo, el día y la noche. Sus miembros caen pesados por la somnolencia y el sopor. La detención del tiempo y el triunfo de los muertos, que en la otra vida son sublimes, sobre todas las cosas temporales, es el significado profundo de esta composición fúnebre. Con Giovanni da Bologna, el Renacimiento alcanzó la culminación de su virtuosismo. Si se recuerda el poder y el peso de las esculturas de Miguel Ángel, entonces el Mercurio flotante parece ser su completa contraposición. Vestido solo con sus zapatillas y yelmo alados, el mensajero de los dioses se eleva al cielo con su caduceo. Pero, ¿desciende de los cielos o está subiendo? Desde todos los puntos, esta pieza maestra del equilibrio presenta una visión igualmente atractiva. El autor estaba profundamente interesado en la forma y en la solución virtuosista de las dificultades más extremas.
En su escultura del rapto de las Sabinas, el problema consistía en mezclar las tres figuras en sus movimientos ascendentes. Es una composición en donde las figuras parecen moverse en espiral. Desde cualquier punto que se mire, produce una fascinación nueva. El manierismo es la última fase del Renacimiento y se convierte en un fin en sí mismo. Hasta entonces, el cuerpo humano era una alegoría y un símbolo de las ideas centrales del Renacimiento. Ahora se convierte en una personificación del arte. Durante siglos, la poderosa República de Venecia había seguido su propio camino en asuntos de arte. Los arquitectos y pintores venecianos siempre habían buscado inspiración en Bizancio, más que en el arte occidental. Esto no significa que Venecia se hubiera despreocupado de los logros del Renacimiento. Desde el comienzo del siglo XV se había invitado a trabajar en Venecia a los artistas florentinos, pero los resultados fueron muy diferentes que en Toscana. Los venecianos fueron capaces de contrarrestar la fama de los florentinos y de los romanos con un arte en el que no tenían rivales, el arte del color. Hasta en Florencia tuvieron que admitir, aunque a regañadientes, que la morbidezza, la suavidad sensual y la esmaltación en los colores de las Madonas venecianas tenían una clase insuperable. En 1488 Giovanni Bellini pintó el tríptico de Madonas en la sacristía de la iglesia de los Frari. El veneciano usa la luz para crear una atmósfera suave y difuminada, un claroscuro que suaviza los contornos y da a los colores una tonalidad básica, cálida y uniforme. Bellini era el dueño de una tienda de arte donde aprendieron su oficio pintores importantes como Giorgione y Tiziano. Ambos siguieron a Bellini en su búsqueda de la armonía cromática. Una pequeña pintura de Giorgione titulada Tempestad es probablemente la pintura más misteriosa y controvertida de la historia del arte. Ciertamente es una de las creaciones verdaderamente grandes del arte europeo. Todo en ella está concebido como una unidad de luz, aire y color. Una armonía poéticamente diseñada entre el hombre y la naturaleza que nunca antes había sido sentida o vista de este modo. El lirismo de Giorgione ejerció una gran influencia en su discípulo y compañero aprendiz, Tiziano. Tiziano llegó a ser el gran maestro dramático del color en la pintura veneciana. El que ha visto su Assumpta jamás olvidará este milagro artístico, este triunfo inmenso del color y este patetismo de la luz. El sueño de los artistas del Renacimiento, representar la belleza sensual terrena como el reflejo de la imagen de Dios en el hombre, se realizó en la obra maestra de Tiziano. Más aún, a la altura del Renacimiento, la Assumpta presagia una idea central del barroco que se aproxima: la apoteosis, la deificación corporal del hombre en el esplendor de la inmortalidad.